Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución de la Estrategia. Y continuamos estudiando al gran Paul Morphy, su juego, sus ideas y el por qué era un jugador tan fuerte y muy superior a sus contemporáneos. Y precisamente esta partida que vamos a analizar el día de hoy es un claro ejemplo de cómo él entendía el juego de una forma muy superior a cómo se entendía en ese momento, o la tendencia, digamos, que era mucho más táctica, que tendía hacia los sacrificios brillantes, a un juego mucho más artificioso, que podría decirse ingenioso, pero que a su vez fue finalmente opacado por el juego posicional del cual Morphy precisamente es uno de los precursores. Muy bien, esta partida la presenta en las primeras páginas Ludwig Bachmann en su grandioso libro Estrategia Moderna en Ajedrez, y precisamente la usa para ilustrar el por qué Morphy prácticamente barría con sus rivales. Y vamos a iniciar directamente para entender y ver cómo era su juego desde esta perspectiva que vamos a analizar el día de hoy. Muy bien, Mick, que fue el rival de turno en ese momento, jugó E4, Morphy contestó E5, caballo F3, caballo C6, algo bastante normal, todo esto lo conocemos, lo hemos tratado en otros momentos, D4, proponiendo la apertura escocesa, E por D4 y alfil C4. Alfil C4 entra en lo que se denomina el gambito escocés. Una apertura que hasta ciertos niveles, quiero decir niveles principiantes, entrando un poco a nivel intermedio, es un arma bastante letal. Es decir, que las blancas pueden asegurarse éxitos rotundos porque es una apertura en la cual las negras necesitan estudiar las líneas y definitivamente estar muy preparados para evitar muchos de los trucos tácticos, heladas que se presentan. Por eso esta es una apertura recomendable en los primeros niveles, sin embargo en niveles superiores ya no lo es tanto porque obviamente los jugadores están muy preparados y pueden refutar todos los trucos y celadas que tiene esta apertura. Precisamente este es un gran ejemplo que nos va a dar Morphy de cómo evita todos estos trucos y después de que pasan los fuegos artificiales, que es la forma en la que me gusta hablar de estas jugadas tácticas muy fuertes que aparentan salir a ganar muy rápido, luego de que eso pasa, las blancas se quedan con absolutamente nada. Vamos a ver, entonces Morphy jugó alfil C5, las blancas juegan caballo G5, generando una fuerte presión sobre el punto F7, y hay que considerar un truco táctico bastante común, y es el del alfil en C5, que en ese momento está suelto. Las negras juegan caballo H6 y precisamente por el alfil que se encuentra suelto en C5, las blancas entran en esta pequeña combinación de caballo por F7, alfil por F7 jaque, rey por F7 y dama H5 jaque. Entonces en apariencia las blancas han conseguido quitarle el enroque a las negras, pero para ello han tenido que gastar varios tiempos y sobre todo vamos a ver que la dama tiene que jugar otra vez en otra oportunidad precisamente para no quedar en una mala posición. Y después de G6 viene dama por C5 y vemos que las blancas lo único que han conseguido realmente es que la dama esté en la casilla C5, que no es una casilla segura, y el rey ya no tiene tanto peligro en la casilla F7 porque el alfil de casillas blancas no controla esta diagonal y no puede intervenir en un ataque directo contra este rey. Por lo tanto, si incluso esta partida la sometemos al análisis del Stockfish, por ejemplo, nos damos cuenta que la partida está en plena igualdad. De hecho, personalmente a mí me gusta más la posición de las negras porque ya tienen desarrollada una pieza, ya la torre puede venir a la columna E, que es vital, sobre todo cuando el rey aún está en el centro, generando presión sobre E4. La dama puede salir rápidamente por H4 y este rey después podrá jugar a G8 realizando lo que se conoce como un enroque artificial sin mayores dificultades. Las negras jugaron D6, dama B5, sigo insistiendo que aquí hay plena igualdad, torre 8, y aquí lo mejor es devolver el peón. Es decir, enrocarse y
liberarse de los problemas que esta posición genera con el rey en el centro. Pero aquí es donde Mick empieza a jugar de manera equivocada y juega dama b3, viene d5, obviamente las blancas no pueden capturar porque el peón está clavado, y defienden con f3. Esta es la jugada que empieza a generar muchísimas dificultades en la posición, porque las blancas quieren quedarse con el peón a costa de seguir debilitando la posición del rey blanco. Vemos que la dama puede venir por h4, dando un jaque bastante fuerte. La jugada g3 debilitaría terriblemente la posición blanca, porque ahora se debilitaría la casilla h3. Vamos a ver precisamente que Morphy logra aprovechar esta mala posición con la jugada caballo a5. Las blancas vienen a d3 y viene entonces la captura abriendo la posición y el peón cae y cae con mucha ventaja. Viene entonces la jugada dama h4 jaque, g3, torre por e4 y esencialmente aquí las blancas tienen que perder el enroque y son ahora ellas las que están en serios aprietos. Rey f2 y dama e7 y la posición es bastante fuerte. Sin embargo, esta forma de jugar de Morphy tal vez no fue la mejor porque aquí hay un truco táctico elemental que los módulos actuales sí ven, que es la jugada alfil g5 en vista de que la torre está suelta. Sin embargo, Mick, muy humano y muy, digamos, acorde a su tiempo, jugó caballo de 2, una jugada terrible en esta posición que le da ventaja decisiva a las negras, porque ahora las negras van a procurar entrar por la casilla E2 y este rey está en una situación de mate muy pronto y sobre todo porque viene la acción combinada también del alfil por H3, creando serias amenazas contra el rey. Vino entonces la jugada torre E3 y la intención de aquí en adelante de Morphy será desviar a esta dama del control que tiene sobre la casilla E2. Vinieron a B5 y jugaron C6. Evidentemente sacrifican el caballo por la sencilla razón de desviar a la dama del control que tiene sobre la casilla E2 y porque las piezas de las blancas no están contribuyendo en lo absoluto a la defensa. Por eso Mick regresó hasta F1 y entonces entrega otra pieza. La idea, vuelvo a insistir, es sacar a la dama del control que tiene sobre la casilla F1, perdón, sobre la casilla E2 y entonces jugaron dama de 1, pero vino la sencilla y elegante torre F8 con un descubierto de rey que termina ganando la partida. Vino caballo F3, ante lo cual vino la sencilla jugada de Morphy, rey E8 y las blancas abandonan. En este caso, evidentemente tampoco pueden tomar la torre porque vendría simplemente dama por E3 con mate y se está ganando el caballo de forma elemental, entrando las torres y siguen además con el precario desarrollo que no contribuye en lo absoluto a la defensa del rey. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que vemos? ¿Cómo juega Morphy? Morphy juega gradualmente a desarrollar sus piezas de forma óptima, a las mejores casillas, sin entrar en estos, volvamos a repetirlo de ese modo que me gusta, fuegos artificiales, es decir, ataques prematuros, con escaso desarrollo donde solo juega la dama. Si nosotros analizamos cuántas jugadas de dama hubo, vamos a contarlas. Las jugadas de las blancas fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadas de dama en esta partida que no contribuyeron en lo absoluto a la victoria, ni siquiera al mejoramiento de la posición, sino ya en el final a una defensa agónica con la intención de tratar de salvar una partida que estaba perdida desde el principio por la pésima forma en la cual jugaron las blancas. Todo por salir a hacer este tipo de jugadas tácticas artificiales, volvamos a repetirlo, ¿sí? Este tipo de cosas, vamos a verlo rápidamente este momento de hacer caballo por F7, alfil por F7, jaque y llevarse el alfil. Entonces, por realizar este tipo de jugadas tan artificiales, terminan sucediendo este tipo de cosas y la ventaja de desarrollo finalmente se impondrá y el correcto posicionamiento de las piezas, en este caso de Morphy con sus piezas negras, pues termina ganando la partida de esta forma arrolladora. Muy bien, vamos a dejarlo así el día de hoy. Gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse, recuerden dejar su like, comentar si les está gustando el contenido del canal. Gracias y ya nos vemos. Chao, chao.